Anteriormente habíamos obtenido lo que es la magnitud y el ángulo de fase de este filtro pasa altas, como se muestra en este video. En este caso, lo que vamos a hacer es, con este valor de magnitud, vamos a ver en aproximaciones mediante el uso de límites cómo se comporta cuando la frecuencia tiende a cero, es decir, va a la parte más baja de la frecuencia, y cuando tiende a infinito. A partir de ahí, pues vamos a ver el comportamiento de la gráfica general de lo que es un filtro pasa altas, y después determinaremos cómo obtener la frecuencia de corte. Muy bien, empezaremos con utilizar el límite cuando omega tiende a cero, que básicamente es decir que va a tender a ser DC la señal, básicamente no va a tener frecuencia. Entonces empezamos con la función de transferencia y aplicando el criterio de límites, límite cuando esto tiende a cero. Entonces para ello básicamente es sustituir omega, que son los valores de omega, ponerle 0. Entonces si ponemos acá 0, pues básicamente todo será 0, acá será 0, y aplicando la raíz vamos a ver que nos va a quedar que es 0 entre 1. Entonces si yo aplico esto, básicamente me va a dar que el límite cuando omega tiende a 0 va a ser 0. Entonces la magnitud acá pues va a ser 0. Ahora vamos a la otra parte. Para cuando lo que es omega tiende a infinito. Entonces vamos a aplicar el criterio. Aquí está. Entonces vamos a trabajar en esta parte sustituyendo omega cuando es infinito. Vamos a poner infinito. Acá ponemos infinito. Todo esto pues multiplicado nos da infinito. Es un número enorme. Todo esto se vuelve infinito, pero elevado al cuadrado pues literalmente va a ser infinito. Y como esto es infinito y este es un número, pues el infinito va a imponerse. Entonces vamos a tener así. Y como es elevar al cuadrado en infinito más raíz de infinito, pues se cancelan. Por lo tanto, esto nos va a dar infinito sobre infinito. Y tengan en cuenta que en matemáticas no se puede trabajar nada más así que infinito sobre infinito, nos va a dar un indeterminado. Entonces vamos a trabajar matemáticamente de otra forma lo que es la expresión, la función de transferencia de magnitud. Lo que vamos a hacer ahorita es la omega, la vamos a dividir en ambos lados. Entonces voy a dividir acá omega, 1 sobre omega y 1 sobre omega abajo. Entonces aquí, pues básicamente se va a ir. Acá voy a meterla en lo que es la raíz. Entonces para meterlo en la raíz, esto se va a omega al cuadrado. Entonces va a estar acá y va a estar acá. Entonces aquí está. Lo colocamos lo que habíamos dicho. Esto pues básicamente se va a ir. Acá se metió la omega cuadrada para meterlo dentro de la raíz. Y vamos a ver que acá y acá se va a eliminar, aquí se va a eliminar, aquí se va a quedar. Entonces nos va a quedar esta expresión de esta forma. Ahora, si yo evalúo, ahorita voy a evaluar, lo voy a sustituir con omega al infinito, que equivale a infinito acá, me va a quedar la siguiente expresión. Entonces recordemos que si yo divido 1 entre un número extremadamente grande, pues esto va a ser 0, va a tender a 0. Entonces esto se va a ir porque va a ser 0, por ser un número extremadamente grande. Entonces lo que me va a quedar es esta expresión. ¿Por qué? Porque esto cuando se vuelve a 0, pues ya no existe. La raíz y la elevada a la potencia pues se cancelan y me va a quedar así. Entonces al hacer esta división me va a quedar pues que 1. Entonces básicamente la magnitud cuando omega tiende a infinito pues va a ser 1. Para entender esto, básicamente podemos verlo como lo que son el comportamiento en la magnitud en Bode, que básicamente es esto. Como estamos trabajando con filtros pasivos, pues va a tener dos caras. La parte que es la banda de paso, que es cuando la omega, esta parte es omega, va a tender a infinito, entonces nos va a dar 1. Y la banda de rechazo, que es la parte cuando ya no va a dejar pasar señales o frecuencias muy bajas, pues los va a cortar. Por ejemplo aquí, pues tiende a 0 la frecuencia. Entonces va a ser 0. Entonces esta es la parte que significa acá, cuando omega tiende a 0. Y este es cuando omega tiende a infinito. Entonces hay un punto en el cual nos interesa analizar para el filtro pasa altas, que es la frecuencia de corte. En el caso de la frecuencia de corte está definido por este valor, o para ser más precisos es 1 sobre raíz de 2. Ahora lo que nos interesa es saber cuál es la expresión de los componentes para obtener esta expresión, esto sobre la frecuencia de corte. Y es lo que vamos a obtener ahorita. Vamos a obtener la frecuencia de corte cuando la magnitud, cuando evaluemos en la frecuencia de corte, sea 1 sobre raíz de 2, que es lo que estaba en lo que es el Bode.
Muy bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiar el valor de omega por omega c. Es lo que vamos a hacer ahorita. Aquí está, lo hemos sustituido. Ya omega es omega c. Y tenemos esta parte. Ahora, si se dan cuenta, acá tenemos lo que son raíces. Tenemos que quitar las raíces para poder liberar los términos. Entonces vamos a elevar el cuadrado aquí y elevar al cuadrado acá. Al elevar el cuadrado, pues básicamente nos va a quedar esta expresión. Y ahora vamos a intercambiar. Vamos a intercambiar este de acá y este va para el otro lado. Y al intercambiar nos va a quedar así la expresión. Ahora, pues este y este son similares. Entonces vamos a pasar este al otro lado para que reste. Y al restar, pues nos queda así la expresión. Ahora, yo quiero dejar solamente omega c, porque es lo que me interesa saber cuánto vale omega c. Y omega c, pues básicamente lo vamos a pasar al otro lado. Así va a quedar. Entonces ahorita, pues básicamente los dos términos están al cuadrado. Lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada. Entonces sacamos la raíz cuadrada y esto es lo que obtengo. Que omega c es igual a 1 sobre rc, que básicamente donde omega c es la frecuencia de corte en radianes sobre segundo. Normalmente nosotros vamos a estar trabajando con la frecuencia que es Fc. Fc es la frecuencia que es en Hz. Normalmente las señales eléctricas se manejan en Hz, pero desde el punto de vista matemático, en lo que hemos estado trabajando, se maneja en radianes sobre segundo. Entonces la conversión entre lo que es Hz a radianes sobre segundo es esta. La frecuencia en Hz hay que multiplicarla por 2pi para obtener lo que son radianes sobre segundo. Y básicamente con eso podemos ver que la frecuencia de corte, si trabajamos en Hz, adaptada de aquí a acá, es solo multiplicar por 2pi Rc. Entonces estas son las dos formas de obtener, tanto en radianes sobre segundo como en Hz.